21:36, gracias a todos por estar del otro lado. Nuestra emisión de jueves del Ventilador, martes, miércoles y jueves a partir de ahora el Ventilador en la pantalla del 11. Firmes acá. ¿Cómo va? Lo menos nos da un poco de alegría, ¿Sí? Porque seguimos recibiendo pelotazos, pero por lo menos el calorcito... El calor te da Sí. otro ánimo, ¿no? Un poquito de sonrisa podemos poner. Bueno, y ahí ya estuvo diciendo Seba en el noticiero, 29 grados para mañana, así que vamos a disfrutar. Sí. Hay cosas que, sí, acá me dictan, caliente en todos los sentidos. Estamos entrando en una temperatura especial, ¿no? Ya demasiado, 29 grados es mucho. Sí. 29 grados es menos. mucho. Y a nivel país, digo, y a nivel economía, también es demasiado, me parece, la temperatura que estamos cobrando, ¿no? Acompaña. Ideal para caminar. Ideal la temperatura, para sí, ahorrar un poco de Para nafta. ahorrar un poco, y me parece que no nos va a quedar otra. Queremos hablar un poco que ayer tuvimos, no estábamos tratando el tema de transporte, ¿recuerdan? Para nada. Pero los mensajes de los televidentes preguntaban acerca de cuál era la veracidad de esto que se está dando ahora, la posible quita de subsidio al transporte. Es que fue muy dinámico. Para las provincias. Nos fuimos enterando así de anuncios a las corridas y bueno, y ayer todavía no había datos y hoy aparentemente Hoy está confirmada la posición del gobierno nacional de también recortar los subsidios a los transportes en las provincias. Ellos lo plantean como transferencia. ¿Cuál sería la diferencia? Recorte, transferencia. No es lo mismo, mandan. depende de la jurisdicción que se tiene que hacer cargo de eso. La idea del gobierno es que cada jurisdicción se haga cargo de su sistema de transporte, de sus usuarios. Porque muchas veces en la especulación política está el costo-beneficio de yo pongo el dinero, pero el beneficio se lo lleva otro, o no capitalizo esta inversión. Y bueno, en esas mezquindades muchas veces desde el gobierno nacional dice que cada gobernador, que cada intendente tenga que afrontar este gasto. Los más perjudicados son Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires en montos. En la ciudad de Paraná va a impactar, de hecho es la mitad del boleto colectivo está subsidiado. Claro. Por lo tanto es verdad lo que algunos dicen, puede duplicarse el valor. Lo cierto es que tanto la municipalidad como el gobierno de Entre Ríos, de manera conjunta, se van a hacer cargo de parte de ese subsidio. Por lo tanto, seguramente no va a aumentar al doble. Claro, ¿era el momento, Claudia, de hacer un anuncio así? Digo... La verdad es que creo que la conversación lleva un tiempo, porque tanto el gobernador como el presidente tienen acotados por ley la fecha de entrega de los presupuestos, tanto de la nación como de la provincia, y en este contexto de economía tan complejo... Es decir, había que hablarlo, porque había se trata que hablarlo. de algo del año que viene. Y las últimas situaciones de la economía de emergencia obligaron a poner otras recetas sobre la mesa. La conversación de hoy se centró en este tema del transporte. ¿Qué es lo que pasa ahora? Provincia y municipios, como dice Sebastián, tienen que resolver una nueva ecuación en la que también va a intervenir la empresa, digamos, para ver qué parte absorbe cada uno para que esto no se traslade nada más que al usuario, ¿no? Pero entonces, y lo otro que es importante en esta charla que tienen las provincias, que fueron casi la totalidad a aceptarse hoy para tener esta conversación con la Nación, es que en la propuesta, al tiempo que se le transfiere a estos estados el subsidio por el transporte, ellos van a recibir una compensación en la coparticipación que tiene que ver con la recaudación por gravamen de sellos y otros impuestos. Es decir, que ahí la provincia no es que... Podría volver a hacerse cargo recupera una parte de ¿Es lo la que... idea? Pero pregunto, ¿es la idea? ¿Es la idea? Es la intención de los gobernadores y mucho Sí. margen desde el gobierno nacional a funcionar con un presupuesto sin la aprobación del Congreso no tienen. Es una señal clara que se quiere dar en el contexto de crisis, en el contexto de crisis cambiaria, ¿Por qué de lo acuerdo pregunto? con el Para, FMI. en todo caso, llevar algo de tranquilidad a la gente que ya está haciendo las cuentas. Lalo, Con el doble. Seba, me parece una pregunta que- para Seba. El usuario un porcentaje sí va a tener que pagar, pero no el total, como No, decían, depende que sea de respecto 30 de eso. pesos. Respecto a El eso usuario ya paga. quería comentar algo. No, pero con esta No se nueva, vos dijiste sabe. que se va a hacer... No se sabe, depende de cómo se resuelva. El anuncio de Duhovne era cuando el ministro habla y hace los anuncios la semana pasada, casi todas las medidas se conocían de antemano porque la había divulgado la prensa. Esto particularmente fue como la noticia que menos se había conocido previamente, que había circulado menos. Ahora es entre provincias y municipios y la negociación con la Nación, ¿cómo va a impactar y cuánto nos va a tocar a Todavía nosotros? no está Todavía definido. no lo sabemos. Cuando arrancan los subsidios, arrancan como una manera de darle un poco de aire al sistema
productivo y al nivel de actividad económica, porque veníamos del estallido. El primer subsidio es por decreto durante la presidencia de Duhalde, y era para tratar de poner un poco en marcha, entendiendo que lo que el trabajador y la gente se ahorraba de transporte podía usarlo en algún gasto que pusiera en marcha la economía. Después fue consagrado por ley, y en 2017, ya preparando el camino, cuando modificaron la ley de ganancias, metieron un artículo que permitía derogar esa ley, que es la 26082. Hoy la provincia de Entre Ríos recibe para el tema de subsidio de las líneas urbanas, que son Chajarí, Paraná, La Paz, Concepción del Uruguay, Concordia, 550 millones de pesos, de los cuales el proyectado para 2018 en Paraná son 270 millones de pesos. A ver, haceme una pausa ahí, así después continúas. Porque de esos números tenemos que hablar también. ¿Se acuerdan cuando buscábamos al Visu, al gerente de... No nosotros como programa solamente, que también... Pero, todos los paranaenses. Pero todos los paranaenses, cuando estábamos hablando primero del cambio de recorridos, también del aumento. Sí. Bueno, pero en este caso... en este caso, Albizu dio su palabra pública y su opinión sobre esto, que le preocupa la situación. En realidad, tenemos que ver, me parece a mí, por qué en este caso a los gerentes de las empresas estamos hablando de... Porque las ganancias, con los subsidios, las ganancias están garantizadas ahí. Claro. Bueno, no podés tener problemas operativos, eso me refiero. Menos facturación, menos pasajeros, pero los subsidios te garantizan que la vaca está atada. Ahora va a transparentar el sistema. Lo tenemos a Roberto Albizu en una nota, y esto decía, ahora debatimos. Las novedades no son de ERSA, digamos, las novedades son del Gobierno Nacional. Ha adoptado una política de reducción de su déficit fiscal, partiendo en lo que específicamente del transporte, una reducción tanto en lo que hace al subsidio que se atiende a la demanda de los usuarios, como también a lo que corresponde al cupo de combustible que se le asigna a cada una de las jurisdicciones que tienen el servicio de transporte público de pasajeros. Eso va a repercutir, obviamente, lo que hoy la Nación pagaba, lo va a tener que pagar el usuario. ¿De cuánto sería? ¿De qué porcentaje estamos hablando en el aumento del boleto? Hoy la tarifa representa aproximadamente, lo que paga el usuario es el 50% de lo que es el costo total, ¿no? Es decir que habría que, por ejemplo, duplicar el monto del boleto. No lo escucho, perdón. No, digo, ¿habría que duplicar el monto del boleto prácticamente? Sí, lo que pasa es que yo no sé si realmente hoy la situación económica del usuario está dada para que realmente eso pueda ocurrir, digamos. O sea, independientemente de que puedan haber políticas que tienen que ver con el sistema fiscal del Estado, hoy los usuarios no creo que perciban la posibilidad de atender esa diferencia, pero obviamente que los costos alguien lo tiene que pagar, ¿no? Claro. O se reducen los servicios, o obviamente que hay aporte por parte de los estados provinciales o municipales, o evidentemente el usuario va a pagar lo que realmente está dispuesto, tiene su capacidad posible para hacerlo. Y si el usuario no puede pagar, ¿qué otras alternativas se pueden manejar, por ejemplo? Y sí, es muy difícil hacer un presupuesto hoy con este tipo de noticias, porque realmente nunca estuvimos analizando que el Estado dejara de atender este tipo de prestaciones. Roberto Albizu, el gerente de ERSA, era el que hablaba. A los costos alguien los tiene que pagar, decía, y también cuando le preguntaban si el usuario no puede llegar a pagar, ¿qué hacemos? Bueno, tampoco, la verdad es que no, como nosotros, ¿no? Como dice Luz, no hay hoy una respuesta. Lo cierto es que la gente del otro lado está muy preocupada, todos estamos muy preocupados por si esto tiene, sobre todo porque el número del doble me parece que preocupa mucho, ¿no? De pasar de 15 a 30 pesos. Reducir también el recorrido. A mí me parece que lo interesante de esto es entender que Albizu representa a la pata empresarial sí. Y debe sentir en este momento muy afectado su interés en cuanto al número que él había pensado en un primer momento. Pero la ecuación no está cerrada, no se sabe todavía cómo se va a trasladar
este traspaso a la provincia. Se va a hacer cargo el Estado. No, las jurisdicciones locales y provinciales se van a hacer cargo. No hay margen para un aumento. Totalmente. No sé totalmente. Si de todas maneras, números en montos todavía es más importante la quita de subsidio a la tarifa social eléctrica que al transporte. Claro. A la provincia de Entre Ríos son 1.000 millones de pesos anuales la tarifa social eléctrica y 740 millones lo que tiene que ver ahora con vamos a ver el tema de montos, también para que Mariano pueda completar, pero hablando de preocupación, esto hizo, es tanta la preocupación que la Asamblea Ciudadana convocara para hoy, que es un día no habitual para ellos en realidad, para hoy jueves, a una reunión. Está Estela Díaz de Vivar en este momento en nuestro móvil en la reunión de Asamblea Ciudadana. Estela, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Lalo. Un gran saludo para vos, para todo el equipo y audiencia de El Ventilador. En efecto, aquí cunde la preocupación respecto de qué va a pasar con la quita del subsidio al transporte. A ver, Alicia Glauser, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo están todos en piso ahí? Bueno, sí, la gran preocupación porque no solo se agrega a lo demás, a los otros tarifazos. La quita del subsidio es una incertidumbre que tenemos, queremos saber quién se va a hacer cargo de esto. La empresa hoy ha dicho públicamente de que alguien tiene que hacerse cargo y será el usuario, dijo la empresa, que el colectivo sería 30 pesos o 35. Nosotros decimos que ya con los 12,40 ya no se podía pagar, que es real porque los salarios no han aumentado en nada. Y nosotros queremos saber ahora cuál va a ser la actitud del gobernador de la provincia y del intendente de la ciudad. ¿De dónde va a sacar el intendente de la ciudad los 18 millones que subsidian al transporte? Que ni siquiera rinden cuenta nunca tampoco de esas cosas. Así que la gran preocupación nuestra es qué vamos a hacer nosotros, que en este momento estamos reunidos preparándonos para una gran concentración en la Plaza de Mayo, que daremos fecha cuando ya estemos organizados con las otras organizaciones de la ciudad. Muchas gracias. A ver, queremos escuchar la voz del doctor Leonel Panoni. Muy buenas noches. Buenas noches y saludos a los que están en el piso. Bueno, no, lo que bien decía Alicia, la preocupación mayor está dada por la cuestión de un posible tarifazo, dado el grave recorte o eliminación de los subsidios, y además, paralelo a eso, el servicio básicamente no ha mejorado con las modificaciones que supuestamente habían introducido. Los reclamos que nosotros presentamos no fueron atendidos después de varias audiencias y de una aparente voluntad política de parte del Ejecutivo. Finalmente las negociaciones, digamos, que tuvimos en ese sentido no llegaron a buen puerto, las audiencias no dieron resultados, presentamos un informe final por escrito sintetizando todos los reclamos que recibimos de los vecinos, tampoco obtuvimos una respuesta y bueno, el silencio de las autoridades demuestra que no hay predisposición para resolver los principales problemas del transporte en la ciudad. ¿Tienen esperanzas, Panoni, de que el subsidio sea absorbido, digamos, la quita del subsidio de la Nación sea absorbido por municipio, provincia y empresa? Realmente hasta ahora, y atendiendo al tarifazo que ya se ha dado en este año y que ya viene con el año anterior, yo creo que no tengo buenas expectativas en ese sentido. Aparte, el volumen a lo que hay que responder es bastante importante, ¿no? Hablamos a nivel provincial de 900 millones de pesos por año, que el gobierno nacional básicamente deja librado a las provincias, las abandona totalmente en este sentido y las autoridades locales van a tener que dar respuesta a esto. A ver, Corcho Sonés, la conclusión, brevemente. Bueno, que básicamente se rubrica lo que yo le dije de alguna vuelta ahí en el piso, que todo es ciencia ficción, larga vida de propiedad todo, porque no funciona el boleto combinado, no funciona la franja horaria, no hay garita, no hay señalización y encima el boleto va a aumentar un 100%, se va a ir a 30 pesos. Por favor, dejen de vendernos espejitos de colores, ya lo dijimos de antes, la gente está cansada y no está bueno que nos sigan mintiendo en la cara. Así que básicamente es eso. Muy bien, muchísimas gracias. Esta es la conclusión y el avance que podemos brindarte, Lalo, desde la Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná. Sigan adelante ustedes con El Ventilador. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Estela, ahí en el móvil. Realmente importante siempre el trabajo, ¿no?, de la Asamblea Ciudadana y Alicia Glauser y su trabajo incansable también. Hace instantes, hace muy poquito, el intendente Sergio Barisco dijo que esto comenzaría a funcionar así, de esta manera, a partir del año que viene. Sí, lo importante en esto, y a propósito de lo que decían los dirigentes de la Asamblea, es insistir en que no hay una decisión tomada. Lo que se supo hoy es que
va a haber, digamos, este traslado a las provincias o municipios, pero que no se sabe todavía cómo va a impactar. No estamos hablando de que mañana el vecino va a pagar 30 pesos. A mí me parece que es muy importante que los dirigentes sociales, políticos, en cualquiera de las entidades que esté, sean muy serios y responsables en el traslado de la información, porque si no, pasamos a distorsionar, ¿no? El martes vuelve a haber una reunión en Buenos Aires, el presidente recibe a todos los gobernadores, en el medio Economía de la provincia también hace sus números, este martes que viene. El lunes hoy hablamos con el ministro Balay en la radio, luego de la reunión de hoy, el lunes ya traen una propuesta que trabajaron hoy todo el día los 24 ministros de Economías provinciales. Te decía, para la provincia de Entre Ríos son 1.000 millones menos en tarifa social eléctrica, 740 millones en subsidios para el transporte. Se están buscando los mecanismos para compensar eso y que cada jurisdicción se haga cargo de parte de estos subsidios que se están entregando. Es decir, que la ecuación del boleto no está cerrada, no se sabe cómo va a llegar y es un número que está analizando la provincia con el municipio y por supuesto en el marco del contexto del presupuesto nacional. ¿Cuál es el tema? Bueno, precisamente eso, cómo hace jugar la provincia de Entre Ríos sus legisladores a la hora de votar el presupuesto. Claro, tenemos representantes en diputados, en senadores que tienen que ver todas estas cuestiones. La provincia está buscando el mecanismo, me queda la pregunta. No, la provincia va a buscar el mecanismo una vez que termine este acuerdo. Está bien, pero digo... Lo va a tener que buscar. O va a tener que buscarlo en realidad. Tiene que buscarlo, pero cuando decimos eso, ¿qué decimos? Que el incremento... Readecuación impositiva, se suspenden los beneficios fiscales que se habían acordado hace menos de un año, que se habían anunciado. Pero ¿sabes qué? Para la gente que nos está mirando... Cambió el país, en 10 meses cambió el país, no, y para mal. Está bien, eso quiere decir entonces que el boleto del colectivo para bajarlo a llano sí va a tener que aumentar sí o sí. Albizu dijo lo que dijo, dijo, no directamente, claro, lo va a pagar el vecino, puede absorber. Se puede hacer cargo imaginemos una mesa tripartita, provincia, municipio, empresa. Bueno, ¿qué parte puede absorber cada uno para que no impacte en el bolsillo del vecino? En esta situación económica, para que impacte... uno piensa que va a haber un aumento, digamos. Que va, por eso, claro. En función de cómo están, los municipios, la provincia. La cuestión es que lo están poniendo en una picota a los gobernadores a que resuelvan la cuestión. Evidentemente, con Barisco no ha demostrado ponerse la camiseta del ciudadano a la hora de negociar el tema de los colectivos. La línea 4, la 22, la 15 todavía no tienen boleto combinado, no tienen boleto estudiantil porque son líneas interurbanas que permitieron que reemplacen las líneas urbanas que existían, entonces no tienen esos beneficios anunciados y no le ha puesto nunca los puntos sobre las IES. Acá hay 270 millones de pesos a hoy, a este año, calculados para este año, que no van a estar más. Y entonces si no los pone Bordet, es muy difícil que los ponga Barisco, y ya vemos que la nación se saca de encima, el problema y la culpa es siempre del otro. O sea, resuelve con las billeteras de los otros este tipo de cuestiones. En gasoil había asignado 8 millones de litros para las líneas urbanas de la provincia de Entre Ríos, donde obviamente la inmensa mayoría es a Paraná, porque tiene mayor población, mayor cantidad de líneas, mayores kilómetros recorridos, etcétera. Esos 8 millones de litros son litros a 10 pesos cada uno que se le daba a las líneas de transporte. También hay que corregir eso. Entonces, a ver, sabemos que lo que no se absorba de un lado o del otro va a terminar siendo complicaciones para el pueblo trabajador y para el que quiere ir a pasear o hacer un trámite, y va a ser prohibitivo. A ver, gente, y recuerden que ya venimos con el tema de la salud en jaque, que vamos a estar debatiendo con muchos invitados acá. Me parece que tiene que, sí, muy corto, que tiene que quedar claro que esto no es resolver el problema con la billetera del otro, porque a cada provincia, y no solo Entre Ríos, se le ofrece una ecuación que es una compensación que va a ayudar a la coparticipación de la provincia con una recaudación impositiva que hoy le explicó Balay en el programa de Sebastián. Y por el otro lado, creo que la Nación, cuando hizo la Defensa Sur en Concordia, cuando hizo Defensa Sur en Concepción del Uruguay, cuando hace Paranacito y cuando hace las viviendas en Entre Ríos, está resolviendo temas que durante 10 años no se resolvieron en la provincia. Se inundaba Concordia, se inundaba Concepción del Uruguay, la gente no tenía agua, no tenía luz. Igual hay que aclarar que un impacto va a haber. Va a haber, pero me parece... vamos a hacer cargo del 100%. A eso me refiero. Me parece que no podemos decir que la Nación resuelve con otra billetera. Ahora plantean como una cuestión de urgencia que si no los gobernadores no aprueban el presupuesto se desbarranca todo, y estamos hoy con un presupuesto votado hace 11 meses
que decía inflación para el año 2018 10%, crecimiento del país 3,5%, acaban de anunciar que va a ser caída de PBI de 2,4%. Dólar promedio para todo 2018 de 19. Pero para no irnos más allá del tema político, porque ahora nos plantean que hay un apuro. ¿Sobre qué base? Si hace 2 meses firmaron un acuerdo con el FMI, que motiva este apuro. Mariano, y no esto es cumplir. un temazo. La verdad que vamos a tener que seguir tocándolo, porque además sobre este tema todavía hay muchas incertidumbres. Es decir, que vamos a seguir tocando este tema en el programa. Ahora sí a nosotros lo que nos compete en el día de hoy también, que es el sistema de salud. En Jaque, ¿qué sistema de salud tenemos? ¿Cuál nos merecemos? Mirá el informe y a la vuelta debatimos con nuestros invitados del día de hoy. En nuestro país, la salud está establecida como un derecho universal con rango constitucional. El sector público, el privado y las obras sociales conforman la red del sistema sanitario que debería garantizar ese derecho para todos los ciudadanos. Sin embargo, el acceso y la calidad de los servicios en uno y otro sector no son iguales, y son las personas de bajos recursos las que principalmente se ven afectadas por la falta de cobertura o por una atención deficiente. Muchas veces, y sobre todo en épocas de crisis, los afiliados a las obras sociales, tanto privadas como públicas, se resignan a convivir con una atención segmentada, burocratizada, expeditiva, incompleta, en conclusión, deficiente. Cortes temporales en determinadas prestaciones, caída de convenios con algunos profesionales, cobro de plus, turnos que se consiguen hasta con 2 meses de demora, aumentos inesperados de cuota, especialistas que escasean. En fin, nos terminamos acostumbrando a padecer nuestro sistema de salud. ¿Qué cambios necesita nuestro modelo de atención para responder de manera adecuada a las necesidades de todos? ¿Quién administra y controla que las obras sociales cumplan con los servicios para las que fueron creadas? ¿Es la burocracia de la salud la que dificulta la realización de consultas preventivas? ¿O es que, como dice el dicho, nos dejamos estar y cuando nos damos cuenta nos agolpamos en las guardias de todos los sanatorios? Hoy en El Ventilador, la salud en jaque. A ver, este tema tiene muchísimas aristas, ¿no? A mí me gustaría... hoy es un día en el que vamos a comenzar a tocar este tema de la salud. Para nosotros es muy importante porque es un tema importante y porque además muchos de ustedes del otro lado nos estaban pidiendo todo el tiempo que toquemos este tema. Es tan amplio cuando hablamos de salud, es tan amplio que la verdad es importante tocarlo con responsabilidad y por partes, porque ni siquiera da para un programa, da para mucho más, por supuesto. Claro, me dejás incluir 3 temitas respecto como para... 3 salidas, 3 temas de entrada. Mira, yo te estaba diciendo que es complejo. Seguramente van a ir surgiendo en el marco del debate. Tenemos en la provincia de Entre Ríos una característica particular, que es que el sistema público de salud depende también de que funcione el sistema privado. Y que en los últimos años se dio un cierre de muchas clínicas en la provincia de Entre Ríos, que derivó en una mayor demanda en las camas del hospital. Los hospitales públicos, sí. Otra cosa un poco más crónica es la alta derivación del interior a la ciudad de Paraná. Y otra cosa que ha cambiado un poco la negociación de las prestaciones con las obras sociales y que también tiene impacto en la provincia, en el sistema público de salud, es la organización de los profesionales médicos por disciplina, por especialidad, que han ganado terreno en la negociación como organización ante la obra social. Esto implica que una vez no hay neurólogo, otra vez no hay otorrinolaringólogo, otra vez no hay traumatólogo. Entonces eso hace que uno en consultorio tenga que pagar la consulta, pero además ese prestador no es el que puede prescribirte un estudio o el que puede prescribirte una internación, el que puede prescribirte medicamentos. Entonces, estos son problemas que vamos teniendo en el hospital público, también en el consultorio y también en el sistema privado, que ha perdido muchas camas. Lalo, primero tenemos que aclarar que coexisten 3 sistemas y de ahí a veces los prestadores son los mismos, los profesionales son los mismos, pero son 3 sistemas diferentes, cada uno con sus problemas. El sistema de salud público, el
sistema de obras sociales que tenemos los trabajadores asalariados y el sistema de prepaga que pueden contratar a aquellos que destinan más recursos a la salud. Pero muchas veces los prestadores son los mismos. Sí, son los mismos y muchas veces da la impresión de que las falencias también a veces son las mismas, ¿no? Y el usuario termina siendo el más perjudicado. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de los copagos, ¿no? Hay tantos temas de las obras sociales y el tema, cuando vos tocaste el tema del interior, es un tema también, ¿no? Mucha derivación de ciudades grandes con una infraestructura importante que derivan mucho al hospital. ¿Cuánto del problema que tenemos hoy referido a obra social, y si hablamos de la estatal, tiene que ver con lo burocrático, digamos? ¿Es un problema presupuestario? ¿Es un problema burocrático? ¿Qué es? No, acá cuando estuvieron diciendo que sí, se necesitaba fortalecer el financiamiento, pero que iban bastante bien, que no tenían una situación de quebranto. Sí está el tema de que por ahí había gente que tenía cobertura de privada como un refuerzo, pero que va viendo un corrimiento cada vez más a la salud pública y a las obras sociales sindicales, en la medida de que una obra social privada hoy te vale 3.000 pesos. Sí, de ahí para arriba, me parece. Digamos, para arrancar. La facturación de las prepagas en Entre Ríos representa aproximadamente el 10% en lo que es en clínicas y sanatorios. Y en cambio, lo que tiene que ver con IOSPER y PAMI... El 10%, me sorprende ese dato. Sí, alrededor del 25 al 30 representa las obras sociales tradicionales, digamos, las obras sociales que muchas tienen que ver con organizaciones sindicales, y entre el 50 y el 60 IOSPER y PAMI. Lo que pasa también que en ese componente, en esa ecuación que dice Luz, tenés que incluir la tasa de empleados estatales que tiene la provincia, que es una superpoblación que tiene la obra social de la provincia. Entonces, la comunidad que tiene, digamos, una prepaga, una obra social privada más costosa, como dice Mariano, es quizás un universo más reducido. Y clínicas y sanatorios de la provincia en la provincia cubre un 54% de la población. Déjenme presentar a ¿cómo le va? Amelia, no es Amalia. Amelia Aquino, jubilada nacional. PAMI. Estamos hablando en este caso de la provincia, pero ¿usted viene lidiando con el PAMI o no? Con el PAMI, con el gobierno, con el supermercado, con todo. Lidiando en resumen, bueno, claro. Pero, es una lucha terrible, ¿eh? Te deja con la presión por allá arriba. Cuando hablamos de salud y de medicamentos en particular... medicamentos también. Sí, que ahora vamos a hablar de eso también en un rato. Siempre pensamos en los jubilados, ¿no? Digamos, ¿cómo...? Ustedes piensan, pero el gobierno parece que no. Nosotros no asistimos. ¿No? ¿No escucha? ¿No siente que haya un...? No, una ayuda. No nos dieron nada. ¿Sabes lo que cobramos nosotros? Si no fuera por mi hijo, que me ayudan, yo no podría vivir. No se puede comprar una fruta, no se compra nada, se puede hacer. Sí, ¿cuánto podemos recordar? ¿Cuál es el 8.000 pesos. El mínimo, 8.000. Ahora va a 8.600 este mes, pero yo tengo que cobro la China de la región. Claro. Usted, en su caso, Amalia, tiene la ayuda de su hijo. De otra manera no podría. No se podría vivir. No. ¿Y cómo hace con los medicamentos? Porque en un rato vamos a hablar de eso. Y mira, los medicamentos, el 50% o el 80% te descuentan. Algunos son baratos, pero algunos son súper caros. Claro. ¿Ha tenido que prescindir de algunos de ellos? No, porque yo, gracias a Dios, no tomo tanto. Bien, bueno, eso es suerte. Pero yo tengo amigas que toman, es impresionante. Digo, ¿cómo hacen? Claro. Yo, por ejemplo, tengo una casa por la que tiene que pagar el alquiler. Yo tengo una amiga que paga alquiler, no puede vivir. Sí. Pobrecita, no tiene nadie. Porque además recordemos, es cierto. Un detalle, acá los medicamentos a mayo habían aumentado 129.5% contra una inflación de precios al consumidor de 107%. Un descalce de 22%, que en el caso de las jubilaciones medias nacionales les había hecho perder un 15.4% de poder adquisitivo. Datos de la UNDAV. Vos sabés que yo estuve mirando también unos datos y, por ejemplo, los remedios de la tiroides han aumentado un 284%. Es el que más ha aumentado. ¿En qué periodo? Le siguen los broncodilatadores. 129. No, son números que vos decís. ¿Pero en qué periodo? De 2015 a mayo de 2018. 284. Déjenme presentar a Nicolás Roldán, director del Centro de Salud de Doña Tibia, ¿no?
Así es, Corrales, conocido como Corrales. Como Corrales, exactamente. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. ¿Cuál es la situación de los centros de salud en este momento? ¿Y quiénes son los que más acuden? Bueno, hoy la situación de los centros de salud, digamos, es similar en todos. Sí. Hoy está concurriendo, bueno, la población que cada centro de salud tiene a cargo, digamos, cada centro de salud tiene planificada un área programática y, bueno, y generalmente la población que concurre son las embarazadas de esa área, digamos, ¿sí? Claro. Pero bueno, hemos notado un incremento de demanda, digamos, en diversas áreas, fundamentalmente lo que es la guardia médica, el Centro de Salud Corrales, al igual que el Carrillo y el Hospital Domac. Tenemos servicio de guardia 24 horas. Sí. Y bueno, en el servicio de guardias hemos notado una mayor demanda de población que concurría, digamos, obviamente a otros subsectores de salud, como bien aclaraban. ¿Lo notan a menudo a eso? En realidad lo notamos porque, digamos, el Ministerio de Salud de la provincia, en el COFESA, digamos, que es el ámbito donde se reúnen los ministerios provinciales y el ex Ministerio Nacional, digamos, habían delineado hace muchos años trabajar con población nominalizada, es decir, que cada efector de salud, cada centro de salud conozca a su vecino con nombre y apellido, sepa dónde vive, qué prácticas le realizan. A partir de hace unos cuantos años atrás, en el 2007, que se implementó un plan que se llamó Nacer en ese momento, hoy es el Plan Sumar, se comienza a trabajar de esta manera, entonces uno va conociendo la población, ¿sí? Hace unos años atrás, 2 años aproximadamente, en ese plan se incorporaban beneficiarios sin cobertura. ¿Sí? Hace 2 años atrás se comenzó a trabajar con la lógica de incorporar a toda la población de la provincia, ¿sí? Tenga o no tenga cobertura obra social. Entonces nosotros vemos mensualmente cuando se van personas que nos figuraban activos o inactivos para el plan, para el programa, es decir, que tenían una cobertura obra social, hoy no la tienen, digamos. Claro, claro. Entonces vemos que de alguna manera está pasando hay una migración de personas hacia el subsector público, digamos. Claro, claro. ¿Y cómo están con los fondos? ¿Con qué fondos funcionan, no? Los centros de salud en este caso. Y los centros de salud, el Corrales... El Corrales en particular, sí, en tu caso, sí. Es un centro de salud provincial. ¿Sí? La salud pública de la ciudad de Paraná está básicamente financiada por el gobierno provincial, ¿sí? Existen centros de salud municipales que son 5 claro. en la ciudad, y contra 23 de mayor complejidad que son los provinciales. Claro. Nosotros tenemos fondos provinciales, fondos del propio producido por el efector, por el centro de salud, que tiene que ver con el recupero de personas de arancelamiento hospitalario, que tiene que ver con el recupero de personas que concurren con obra social, y nosotros a su vez se las facturamos a la obra social a través del Ministerio de Salud, y otros programas nacionales como el Sumar o Proteger, que son con financiamiento que viene del Ministerio de Salud de la Nación. Ahora vamos a hablar de algunos programas. Bien. Después, ¿cuál, Mariano? Perdón. El Remediar. El Remediar. Remediar es un programa nacional, netamente nacional, que fue uno de los programas, digamos, icónicos venidos después de la crisis del 2001. En el 2003 se ejecutó para garantizar desde la Quiaca Ushuaia, de Mendoza a Buenos Aires, en que todos los centros de salud del país lleguen los medicamentos para el abordaje del 80% de las patologías ambulatorias prevalentes. ¿Y hoy cuál es la situación de ese programa? Bueno, hoy está llegando el programa, pero bueno... Sí, hoy está activo, digo, porque está activo. Es importante hablar de los programas que hay nacionales, porque también tuvimos algunos invitados que hablaban, siempre estamos hablando del tema de las vacunas, ¿no? Que genera mucha preocupación y es importante, para los que tengan datos para aportar, apórtenlos, de cuáles son los programas que verdaderamente funcionan, porque por ahí a veces hay mucha información que tiene que ver con programas que se cayeron, que se suspendieron, que ya no funcionan. Bueno, a veces eso lleva, pero a veces eso lleva a que la gente directamente a veces ni vaya a consultar porque piensa que ya no existe el servicio. Es peligroso eso. No sabemos, entre tantas medidas que se han anunciado en la última semana, que no sabemos qué impacto tendrá, está esta de la baja de categoría del Ministerio a Secretaría de la Política de Salud. Sí. En ese marco aún hay medidas
que no se han traducido en cuestiones concretas para la realidad entrerriana. Claro. Sí, pero por ejemplo, hay programas, a ver, corríjame, doctor, si estoy equivocado. A mí me informaron que quedan de los 74 medicamentos que componían el Remediar, quedan alrededor de 30, que no está muy claro cuáles mandan un mes, cuáles mandan al otro, que era un programa muy eficiente porque habían llegado a tener una devolución de lo que no se usaba y ahí volvían a cargar lo que faltaba en la caja de Remediar y entonces iban haciendo el seguimiento para esa población de ese sector de salud, cuál era lo que se consumía y qué... ¿Eso es así? Eso es así, hace del 2016 hubo atrasos en la entrega por cambio de operador logístico, es decir, imagínense, cambiaron de una empresa a otra para la distribución nacional. Ahí hubo atraso y hubo, atrasos mensuales, de entrega. Lo que menciona el periodista también tiene que ver con que en algunos meses llega una determinada medicación y al mes siguiente no. Que antes inclusive tenían un clearing para que si a algún centro de salud le faltaba un medicamento que le sobraba al otro, se lo podían cambiar. Digamos, la provincia lo sigue ejecutando el clearing. Nosotros seguimos haciendo el clearing. Ahora vamos a volver con esto de los programas. Juana Ábalos, muchas gracias por estar acá. Muchísimas gracias. Presidenta del Centro de Jubilados de ATE. ¿Cuál es la situación de los jubilados? Siempre es preocupante. Recién estábamos hablando con Amelia. Ahora vamos a hablar también de los provinciales. Pero ¿cuál es la principal preocupación que tienen los jubilados cuando se acercan, por ejemplo, a ustedes a consultarlos, que me imagino que deben tener también consultas? Nosotros nucleamos jubilados provinciales y nacionales. Y nacionales, sí. Lo que más nos preocupa son los jubilados nacionales, que son los más precarizados en cuanto a los medicamentos. Cuando se sacó el subsidio del 100% de los medicamentos que se les daba, digamos, sacaron alrededor de 10, dejaron 4 medicamentos y sacaron 164, digamos, los más usados, como los remedios para la artrosis y demás. Nosotros tenemos afiliados que van y nos piden a veces dinero como para poder pagar la luz también, que además de los medicamentos, para pagar sus necesidades ¿Pero acuden directamente básicas. a pedir el dinero? Muchas veces sí. Muchas veces sí. Otras veces nosotros... ¿Qué respuestas le dan en ese caso a ustedes? Y nosotros vemos si realmente está la necesidad, porque a veces hay casos en que por ahí uno va y pide y no es tan así. Sí, tratamos de ayudar cuando es para medicamentos, sí. Claro. Sí, pues estamos hablando de una necesidad esencial. Silvia Pasquet, muchas gracias por estar acá, directora de la cooperativa del... Presidenta de la cooperadora del San Francisco de Asís, que también tenemos a Renzo Kumar de APANA, porque ahora vamos a hablar en un ratito también de la situación que está atravesando el sector de la discapacidad e incluir salud. Hicieron una marcha hace poco, ¿no? Una manifestación. La semana pasada, el día jueves. La semana pasada. Junto con los transportistas. Con los transportistas, que es importantísimo ese punto. Ahora lo vamos a hablar. Tenemos mensajes de ustedes del otro lado. Hoy vamos a estar leyéndolos porque queremos conocer las experiencias de ustedes con respecto a nuestro sistema de salud. Sí, Andrea, buenas noches. Buenas noches. Algunos que tienen que ver con esta preocupación por el transporte y lo que pueda pasar. Si sube el boleto, es muy probable que el usuario no pueda pagarlo. Entonces habrá menos unidades porque la empresa no va a perder, nunca lo ha hecho. Si hay menos unidades en la calle, van a sobrar empleados, o sea que habrá más desocupación. Ese es mi análisis, dice Alejandra. Esperamos con gran expectativa lo que pueda suceder. Confiamos en que entre el gobierno provincial y el municipal puedan hacerse cargo y que el boleto no vuelva a aumentar. Soy Norma. Hola, se habló muchas veces de lo que había que solucionar, el desmanejo en los medicamentos del PAMI. ¿Sabe Amelia o los jubilados que están ahí algo de eso? ¿Había veracidad en esos dichos? ¿Se investigó o se sacó todo y nada más? Hola, ¿podrían comentar sobre el programa de HIV-Sida? ¿Va a cambiar algo? ¿Va a haber ajuste también? Me interesa particularmente, soy Norman. Hola, soy farmacéutica. En estos días han llegado vecinos con 2 recetas y me preguntan, por ejemplo, ¿qué remedio compro? ¿El del colesterol o el de la presión? Yo trato de, por ejemplo, hablarles de los genéricos como opción. Es muy importante que la gente, sobre todo nuestros abuelos, no dejen de medicarse. Soy Laura de Farmacia Blas Parera.
Gracias, Laura. Es importante la opinión de los farmacéuticos, porque ellos están en contacto con la gente y, bueno, ahora vamos a volver a este tema. Pero, Silvia, vamos a presentar un informe, pero si tenés que resumir la situación del sector de discapacidad en este momento, ¿cuál es? ¿Qué es lo que están esperando? En realidad, en este momento es muy grave la situación para todas las empresas, las instituciones de discapacidad. Tenemos un serio problema con Nación, con el programa Incluir Salud, que tiene un atraso en los pagos desde el año pasado. O sea, el año pasado el programa pagó agosto, septiembre, octubre y noviembre, pero nos descontó el 20% de las prestaciones. Y también algunas prestaciones que se facturan aparte. Claro. Eso no se abonó. Y tampoco, a partir del 2018, hay algunas instituciones como APANA que ha cobrado enero recién, había cobrado antes febrero y marzo, nosotros cobramos hasta marzo y no hemos visto un centavo. Actualmente tienen cobrado hasta marzo. Nada más. Déjame presentar un informe, así también con Renzo lo debatimos a la vuelta. Las instituciones de discapacidad en pie de lucha y en alerta. Mirá el informe y ahora lo comentamos. El Programa Nacional de Cobertura de Salud específicamente destinado a personas con discapacidad denominado Incluir Salud se encuentra en una situación grave y de emergencia. Este programa es financiado por Nación. Beneficiarios, instituciones que trabajan con este sector, profesionales y transportistas protagonizaron un reclamo en Paraná la semana pasada. De esta manera advirtieron sobre el peligro que corre la continuidad de las prestaciones médicas si el gobierno no regulariza la deuda que mantiene con los prestadores. En lo que va del año, no recibieron un solo peso por los servicios brindados. Las atenciones médicas de rehabilitación y tratamiento y el traslado para las personas con discapacidad están seriamente comprometidas sin que se haya ofrecido en el corto plazo una solución posible. En el medio se conoció la noticia de que el Ministerio de Salud de la Nación descendía de jerarquía para convertirse en secretaría y el anuncio de que los fondos nacionales destinados a la salud se achicarán aún más en el 2019 a causa de las metas económicas y del déficit cero. En El Ventilador nos hacemos eco de este impostergable reclamo y nos preguntamos: ¿quién se está haciendo cargo del problema y quién está trabajando para impedir la suspensión de las coberturas? ¿Tienen garantías para la atención de su salud de las personas con discapacidad? Saben que me parece que en general es una percepción mía, no sé si estamos todos de acuerdo, pero el tema de la discapacidad no tiene todo el peso y el tiempo y el espacio que debería tener en los medios. Y realmente me parece, Renzo Kumar, gracias por estar, de APANA, que es importantísimo. Son las voces menos escuchadas, digamos, no estamos hablando de cualquier cosa. Silvia nos contaba que en el caso de ellos de San Francisco de Asís tienen cobrado hasta marzo. ¿Qué pasa con el programa Incluir Salud? Porque está en una mutación. Sí, ¿cómo es el tema en realidad? Sí. Te comento de APANA básicamente cómo se está dando ahora la situación. Nosotros ayer tuvimos la posibilidad de cobrar el mes de enero, no el mes de enero completo, sino una parte del mes de enero. No solamente que nosotros brindamos el servicio de centro de día y formación laboral como prestaciones, sino que además brindamos transporte para los chicos. Exacto. El transporte se paga por un lado, la prestación del servicio se paga por otro lado. Cuando se paga por un lado la prestación de servicio y por otro lado el transporte. Y lo que se nos pagó ahora fue solamente la prestación de servicio de enero. Antes se nos había pagado febrero y marzo, solamente la prestación del servicio, y después, desde abril en adelante, se nos debe tanto la prestación de servicio como el transporte. Pero Renzo, me ocurren muchas preguntas. Primero, ¿cómo están haciendo para funcionar hasta ahora? Claro, pero aparte, ¿cuál es la respuesta que están teniendo? Respuesta ninguna. Nunca. Ningún tipo de respuesta por parte de nadie. ¿Pero por qué? O sea, ustedes están haciendo el reclamo. Por supuesto, o sea, nosotros nos hemos asociado a IEPESA, que es una asociación de Buenos Aires, que es la que está en la mesa de negociaciones, pero tampoco hemos tenido respuesta. O sea, siempre hay
se han reunido con la vicepresidenta de la Nación, sí, pero todas las respuestas han sido, bueno, por ahora vamos a ver, no sabemos cómo lo vamos a solucionar, se va a modificar. En realidad, ¿qué es lo que está pasando con Incluir Salud? ¿Está mutando a otro tipo de organismo que va a depender de Presidencia de la Nación? ¿Eso es así? Depende en este momento de la Secretaría, se pasó de Ministerio a Secretaría y depende del Ministerio de Desarrollo de la Nación. De la Nación. ¿Qué va a pasar con el programa? Y hay muchas versiones. La peor es que va a desaparecer. Esa es la peor versión que hemos escuchado. Para nosotros, San Francisco de Asís, el programa representa el 49% de los chicos que tenemos. Claro. Por lo tanto, es nuestro mayor proveedor. Si desaparece ese programa... ¿Qué pasaría? Cerramos. ¿Qué es lo que también nos sucede a nosotros, en realidad? ¿A Pana también? Sí, nosotros tenemos el 40% de la población total que viene del programa Incluir Salud. Y en realidad también es un problema porque, si bien nosotros podemos prever cómo van a ser financieramente los meses, llega un momento en el cual se cortó la cadena de pagos por parte de Incluir Salud, entonces directamente no podemos seguir proyectando o vamos a tener que sentar las bases de todas las proyecciones sobre la obra social que sí paga, que es el 60% en realidad. Renzo, ¿hicieron alguna gestión, o para Silvia también, hicieron alguna gestión con legisladores nacionales, por ejemplo, que puedan intermediar ante este organismo y que hagan los desembolsos? ¿Con qué resultado? Hemos hecho todas las intervenciones posibles. El resultado y la contestación es de todos lados el mismo. Estamos hablando de que está cobrado a enero, en el caso de ustedes, hasta marzo, en el caso de San Francisco. Así estamos en septiembre. O sea, el gobierno, el gobierno nunca le prestó ningún interés a las instituciones privadas de discapacidad, que son las que en el fondo subsanan la falencia que los gobiernos tienen. Sí, que el Estado debería tener, ¿no? Exactamente, que el Estado debería tener. Estamos hablando, pero para ponerlo en claro también, porque discapacidad es un concepto muy... ¿Qué tipo de discapacidad estamos hablando? Nosotros trabajamos con discapacidades severas y profundas. Por lo tanto, los 141 chicos... 141 chicos que concurren... ¿Cuál es la situación de recursos? No tienen otro espacio, no tienen otro espacio, porque en esta discapacidad somos los únicos que trabajamos. Entonces sería terrible. ¿Estamos hablando de familias en general con recursos escasos, de bajos recursos, o no? Siendo el 49% dependiente del programa Incluir Salud... Es claramente que sí. ¿Cómo hacen ustedes, Renzo, en Apana, con cobrado hasta enero? Realmente hemos tenido que acudir a recortar recorrido de transporte, recortar en realidad el transporte, como para tener en cuenta, nosotros no tenemos solamente chicos de la ciudad de Paraná, sino de algunas otras localidades cercanas. Entonces los transportistas tienen que hacer horas extra como para poder hacer todo el recorrido. Además, el transportista es un elemento fundamental para este tipo de discapacidades, ¿no? O sea, ellos buscan a los chicos de las casas y los devuelven. Exactamente. Digamos, además no es cualquier tipo de transporte. No. Son transportes especiales adaptados para los chicos con discapacidad, para las personas con discapacidad. Claro. La característica es que se ha tenido que recortar horario también de la prestación del transporte, hemos tenido que cortar en lo que es también la prestación por parte de algunos profesionales, de horas de profesionales en realidad, porque hay que mantener una estructura básica que es con la que estamos funcionando hoy en día. Si esto se mantiene en el tiempo, no seguimos. Sí, a ver, Renzo, ¿me explicás cómo van toda la mañana, los chicos van a la tarde? Nosotros tenemos... Había panadería antes, me acuerdo. Sí, tenemos panadería. Nosotros tenemos dos modalidades. Una modalidad es la de centro de día y otra es la de formación laboral. Formación laboral funciona en la sede de Apana, que queda en calle 25 de junio 527. Y el centro de día está funcionando en la granja, que queda en calle Levenson, al final. Cuando se termina el asfalto, bueno, seguimos 2 kilómetros más y llegamos a la granja. Básicamente, ¿cómo estamos funcionando nosotros? Uno de los costos, por así decirlo, más elevados es el del transporte, obviamente, porque tiene que trasladar a la granja que queda a 7 kilómetros de la ciudad. Entonces, bueno, se están recortando más que nada los recorridos que hacen de que desde lo que son las prestaciones que se dan en el centro de día, involucran que los chicos puedan salir al parque o hacer algunas actividades al aire libre, quitando las que pueden llegar a hacer en la granja.
Sí. Porque además yo quiero destacar el trabajo que hacen en estos centros es de un amor con esos chicos que para ellos es fundamental y para las familias de esos chicos también. Ahora vamos a volver, yo sé que no sería muy grato decir al aire hasta cuándo se podrían sostener, pero me parece que están en una situación de alerta. El año pasado dieron de baja decenas de miles de pensiones, argumentando un decreto del año 1996 que inclusive va en contra de los pactos internacionales que ha firmado Argentina, porque no se puede hacer un cambio de política regresivo en derechos de minorías. O sea, es absolutamente ilegal, es anticonstitucional y contra los tratados internacionales. Después dijeron no, porque nosotros consideramos que los parámetros eran demasiado bajos para las pensiones y la gente tuvo que salir a tramitar de vuelta. Cada tramitación eran 6 meses. Esos 6 meses se le cortaba incluir salud el programa. Y estamos hablando de situaciones de gente desesperante, gente con parálisis cerebral, que cobraba 4.000 y pico de pesos y se lo cobraron por las dudas, que reclame y se vuelva a incluir. Evidentemente hay una actitud del gobierno, de este gobierno, de economizar por todos lados, cortar donde no se ve y se supone que no se va a protestar, y darle para adelante, y el que no protesta, no protesta. Recién preguntaban por el tema de SIDA, hay datos. Municipio tiene el CEMI, que es el Centro de Integración, que trabaja con todas las personas con discapacidades a partir de los 18 años, cuando dejan de tener otro tipo de contenciones. También está el IPRODI dentro de la provincia, pero lo que es Nación cada vez se retira más y se retira sin anunciar. Y hay una pequeña picardía que explica varios de los conflictos que estamos viendo, que es subejecutar las partidas, demorar las partidas. Y uno dice, pero ¿y por qué van a demorar si tienen la plata? No deben tener la plata, no. Han habido publicaciones que dicen que es una instrucción de Duhovne. ¿Por qué? Porque cuando vos llegas al fin del ejercicio en el Estado, la plata que no ejecutaste, no es que te la suman para tu presupuesto del año siguiente, va al fondo general y se vuelve se perdió. Entonces bajaste déficit fiscal a fin de año cuando no ejecutaste. Bueno, ahora ya vamos a volver, Silvia Renzo, al tema de discapacidad. Queremos también hablar un poquito del tema, ¿por qué sube el dólar, suben los medicamentos? Esto es histórico. Y decías vos, Claudia, ayer, cuando baja el dólar no baja nada, en nuestro país. Pero ese tema, a mí me parece que en el tema de medicamentos tenemos que pensar no desde el lugar de la obra social, sino de los laboratorios y el negocio que hacen los laboratorios con esto, ¿no? Entre Ríos tiene una historia muy interesante que ahora la retomó Bordet con la Laboratorios de Medicamentos Genéricos, que fue también una iniciativa del último gobierno radical de Montiel, que quedó trunca durante los años pasados. Lamentablemente se había hecho hasta una estructura para que esto funcionara en el norte. Sí, exacto, en Federal el proyecto estaba en Federal también. Y no se pudo avanzar. Ahora se retoma la idea y yo creo que, bueno, si avanza va a ser una idea que Santa Fe lo tiene, porque la provincia de Santa Fe tiene producción. Es súper importante. Déjenme presentar el informe. Gente, déjenme presentar el informe de este tema, de los medicamentos, y quiero que aportemos estos datos también. Después vamos a hablar, en el caso de discapacidad, cómo es la situación de los medicamentos también. Mirá el informe y lo debatimos a la vuelta. Dentro de la ola de aumentos en diferentes productos por la disparada del dólar, los medicamentos no son la excepción. Las remarcaciones están a la orden del día. Los laboratorios explican que algunas drogas que se utilizan para la elaboración de medicamentos son importadas y eso es lo que hace insalvable que los costos se trasladen al producto final. En lo que va del año, los medicamentos llevan acumulado un incremento superior al 20% y aseguran que para lo que resta del año se espera al menos un 10% más. Esto sin contar que un posible desabastecimiento eleve aún más los precios. Medicamentos en alza, salud en riesgo, una preocupación que se vuelve angustiante cuando la vida misma depende de estos productos.
Tenemos a Amelia, que hablábamos hace un rato. Sé que a pesar de que usted tiene una salud de hierro, por suerte. No tanto. ¿No tanto? No tanto. Bueno, pero ¿qué relación tiene con los medicamentos genéricos? ¿Los encuentra? No me gusta. ¿Por qué? Un doctor una vez me retó porque me dio para que compre un remedio y yo le dije que compre genérico. Ajá. Se me enojó. ¿Por qué? Porque dice que esos son malos. No, ¿en serio, Amelia? Por Dios. A ver, estamos hablando... Te podemos preguntar. Te puedo dar nombre y apellido, pero... yo también he escuchado eso, Amelia. Sí. Pero a mí también ¿cómo me lo han puede dicho. ser? Y no sé, nosotros no somos expertas en el tema. Hay un médico acá. ¿Sos doctor? ¿Un médico por ahí? Soy bioquímico. Bioquímico. Bueno, ¿qué dice? Mejor aún. A ver, bioquímico. ¿Podemos A ver, asegurar eso? bueno, Amelia dice que un farmacéutico tendría que médico ser. dijo que los genéricos son malos. ¿Eso es así? No, existe el mito, digamos, que es así, pero la verdad que no. Nosotros trabajamos con medicamentos genéricos en el centro de salud y en los hospitales y la verdad que... O sea, siempre se habló de que la droga en realidad es la misma. Funciona. La misma, digamos. Es un mito, Es la un misma. mito. Sí. Por ahí existen algunos medicamentos que, por ejemplo, esto que se toma una toma diaria, algún antibiótico que se toma que es para comodidad del paciente, digamos. Entonces, por las dudas. o medicamentos que tienen que ver con esas cuestiones. Sí. Pero la verdad que los medicamentos que manejamos nosotros, que trabajamos con mucha población, no hemos tenido, digamos, quejas de que no han dado tal medicamento. O tiene que ver con el negocio que pueda tener el médico con algún laboratorio y el laboratorio te dice, medicame esto y vemos qué pasa. O sea, Si hubo una ley que en ese caso los obligaba a recetar la droga. Por droga. medicamentos Por genéricos, droga. la droga, y muchos médicos la resistieron, que fue una de las muy buenas medidas que tomó Ginés González García junto con el Plan Remediar en el año 2003, que dio muchos resultados, pero que tuvo sus resistencias. Pero a ver, esto que está planteando Juana, si es así, me parece de una deshonestidad implantar el miedo y los médicos reciben como premio los congresos, los viajes y demás para prescribir determinados medicamentos. Amelia, Eso también es verdad. confíe un poco en los medicamentos genéricos. No creo que le vaya a pasar. Es un Cambio de médico. Es un mito, claro. ¿Qué pasó con los proyectos que había me parece muy bueno tener en cuenta esto de los medicamentos genéricos. En un momento hubo una intención de ponerlo en el tapete, pero después ¿no? Quedó... Montiel, cuando ocupó el gobierno en Entre Ríos, el último mandato, instala el proyecto para crear en Entre Ríos una fábrica de medicamentos genéricos, se avanza en Federal. En Federal, sí. En el ex hospital, el viejo público. Está toda la estructura y demás, y finalmente cuando deja abruptamente el gobierno en medio de una crisis que todos recordaremos, ese proyecto se cae. Durante las gestiones posteriores, incluso durante el urribarrismo, fue imposible reactivarlo. Y ahora voy a mencionar a Alberto Rothman, que fue secretario de Salud durante la gestión de Montiel y que ahora es diputado provincial, retoma en función de esa experiencia en salud en la provincia ese proyecto. Lo empujó en la legislatura, logró la sanción, lo acompañaron todos los bloques. Y también ahora el tema toma estado a nivel ejecutivo provincial porque Bordet toma la iniciativa y la respalda. Ahora tiene otro color y es probable que Entre Ríos tenga, como decía Sebastián también, tiene Santa Fe, una fábrica de medicamentos genéricos. ¿Y en qué estado está actualmente? Porque si toma la propuesta y la respalda, no tiene estado parlamentario ni nada. No, ya está aprobado. Ya está aprobado. Ahora tiene el respaldo del gobierno de la provincia, es decir, que ahora tiene otra entidad porque cabe la posibilidad de que a tan poco de tener el presupuesto de la provincia el beneficio tenga de esto es, cuando hablamos del genérico, el beneficio de esto es primero para el bolsillo de la... Bajar costos para la administración pública. Son mucho más... Digamos, y para el usuario. Sí, hablo, sí. Antes de la ley de genéricos, era muchísimo más importante. Ahora es importante porque a veces te cuesta un peso la preparación de una pastilla que comprarla la más barata y más genérica vale 10. Pero además está bueno porque vos te integrás a una red de producción pública de medicamentos. No es que vos ponés un laboratorio de producción pública de medicamentos y haces media farmacia. No, haces 5. Lo que pasa es que ya entras en una posibilidad de intercambio a costo de producción. O sea, vos producís con 5, otras provincias, pero entrás a poder acceder a otros medicamentos diferentes al costo de que si lo hubieras producido vos. Imaginemos que el poder de los laboratorios es muy grande y que, por ejemplo, las obras sociales a la hora de
en el caso de PAMI, por ejemplo, a la hora de acordar, no va y le dice a la farmacia, bueno, vamos a hacer un acuerdo por estas 10 aspirinas, por ejemplo. El que provee a la farmacia directamente es el laboratorio. En estos casos, como estamos ahora, con un dólar irregular o volátil, el tema de los medicamentos se vuelve complejo también, porque hay una especulación en el mercado en torno a eso. Y ni hablar de lo que sean prótesis y todo eso. Como por ejemplo, el tema... Que me corrija por favor el doctor si le estoy pifiando. Hay algunos medicamentos que no tienen un volumen de producción ni un costo tal que justifique que lo produzca las empresas privadas. Entonces vos estando en laboratorio de producción pública de medicamentos, vos podés producir algunos medicamentos como los que está dejando de proveer el Estado Nacional, como tuberculosis o algunas otras cosas, y entonces podés generar, por ejemplo, medicamentos contra Chagas, cuestiones que podés entrar en un circuito de provisión sin necesidad de quedarte huérfano, ¿no? ¿Puede ser algo así? Sí, puede ser así. Digamos, los proyectos que uno ha escuchado por los medios, digamos, porque en realidad no he participado, por supuesto, de estas conversaciones, pero sí, digamos, lo que... Hay medicamentos que no los producen porque Café produce un determinado vademecum y la idea es que la provincia de Entre Ríos haga otro y... Bueno, pero también acá hay un vademecum que tiene IOSPER y los médicos no lo utilizan por ahí. A ver, ¿cómo, Juana? Claro, porque está el vademecum que tiene el IOSPER, ¿no? Sí. Y hay médicos que no te recetan lo que están en el vademecum, que puede resultar mucho más barato a veces, y no los recetan. Qué pena, porque de todo lo que estamos hablando tiene un negocio, ¿no? Con el siempre negocio. falta el control. Debería, y claro, por supuesto me parece que es un negocio. Sí, pero es digo todo. que debería haber un control, porque si hay un vademecum y sobre el cual hay que ofrecer, me parece que debería haber un control. Ahora, perdón, Ana, sí. No, cortito, en esta realidad de recorte de obra pública de la que se está hablando, ¿cuál sería la posibilidad más concreta de un laboratorio, digo, ¿no? De tener los fondos, decís vos. De tener los fondos, porque sería ideal. Pero digo, ¿en qué situación actual está no, eso pero no como sería, posibilidad? No dependería en el apéndice de un presupuesto de la obra pública, sino de partidas de salud o de desarrollo social en un área por más que haya que específica construir el laboratorio. No, claro. Sería de una partida... Bien. A mayo de 2018 la subejecución de partidas de giros a las provincias de salud, estamos hablando de 62.7%. A ver, Ana, en infraestructura. Que querías hacer una pregunta. Sí, a Juana le quería preguntar si tenés idea del tema de los remedios oncológicos, que sé que el IOSPER los cubre el 100%, pero que vienen con atrasos, hay muchos amparos por ese tema del tiempo que no llegan y digamos que es muy importante el tiempo con estos remedios. Sí, hay muchas demoras, digamos, en que se le da al paciente, digamos, la entrega de esos medicamentos. Pero el IOSPER los cubre... Sí, 100%. 100%, sí. Anda bastante bien en ese sentido la obra social, digamos, que está cubriendo. Ya vamos a estar hablando también de otra de las odiseas cuando hablamos del sistema de salud, que es, por ejemplo, conseguir un turno. Y ahí... y que te respeten el horario, Lalo. Que te respeten el horario, otra odisea. Eso ya sería como... Dicen a las 6, te atienden a las 9. Acá Amelia tiene algo para contar al respecto. Pero vamos a compartir una pausa breve y ya volvimos con este tema del sistema de salud en jaque. ¿Qué sistema de salud tenemos? ¿Cuál merecemos? Ya venimos, cortita la pausa. Ya estamos de vuelta, estamos hablando de salud, un tema que seguramente vamos a seguir tocando en muchos programas más. Recién antes de irnos a la pausa dijimos el inconveniente de la cantidad de tiempo antes que hay que pedir, o sea, la odisea para encontrar un turno, y Amelia dijo, uff, si hubiesen visto la cara que hizo Amelia, sobre todo cuando cuando hablamos de especialistas, ¿no? Conseguir con especialistas, ¿no? Sí, te tardan mucho, te dan vuelta, por ejemplo, yo tengo para octubre y lo saqué en agosto. 2 meses antes. 2 meses, claro. Pues no puede ser. Sí. Todo así. ¿A un especialista? ¿Sabes qué es lo que pasa ahora? ¿A un especialista? Porque a San Martín antes no era tanta gente. Ahora viene de todos lados y se ha llenado. Entonces, y eso me explican a mí. No hay turno porque hay mucha gente. ¿Quién se lo explica? Ahí mismo en el San Martín. Las chicas que atienden ahí los números. Que ellas lo notan. Claro. Lalo, el tema de la cantidad de San Martín, que también lo mencionaba Luz, y esta superpoblación que viene a atenderse, el San Martín es un hospital de cabecera, es decir, uno de los más importantes, totalmente. Tiene que ver también no solo con la cantidad de gente que ha tenido que resignar una prestación privada y ir al sistema público de salud, sino también con la cantidad de prestaciones
que se suprimieron en el resto de la provincia. Si uno va al norte, por ejemplo, y estás enfrentando una situación de embarazo, hay muchas maternidades que ya no funcionan, entonces la mamá tiene que ir obligada a tener su hijo a Concordia, por ejemplo, o a Chajarí, que han quedado como nosocomios cabecera. Lo mismo pasa en Paraná. Están atendiendo muchas derivaciones por la carencia que hay de estas atenciones en otras zonas aledañas a lo que es Paraná. Y además los pacientes de PAMI que también se los atiende en el Hospital San Martín. Y también en esto el tema de la espera a la gente que va al hospital, la gente que viaja desde el interior, que quizás tiene ese último peso para llegar, está atravesando una situación de enfermedad y llega acá y le dicen que no, que tiene que volver mañana. Porque o sea que eso en la era de las comunicaciones y de internet y la intercomunicación, me parece increíble tener que ir a un hospital, no importa que sea público, a un hospital a hacer espera, cola, fila a las 4 de la mañana, 5, para ver si te atienden. No tiene ninguna explicación. No tiene ninguna explicación. No la encuentro. En el tema de los turnos, también en el sistema privado y muchos especialistas pasa que tienen 2 calendarios distintos. Si vas con obra social, tenés un calendario, y si vas a pagar la consulta, que van desde los 400 a 700 privado, pesos, particular, digamos. Conseguís turno a la semana siguiente. Ahora, si vas a obra social, a la cola. Volvemos al negocio. En el caso de, también quiero hacer esta salvedad, en el caso del Hospital San Roque, niños, también quiero decir que la vez que yo he ido a llevar a alguno de mis hijos en una situación de emergencia, la atención ha sido espléndida. Sí, digamos, sí, no, una vez que las guardias y las emergencias sí, vuelan. Claro, y muchas veces son más rápidas las guardias públicas que las privadas. Tienen más gente o más especialistas en la guardia. Y con muy buenos niveles técnicos. También. Y el otro tema que viene de la mano de, de la espera es el plus médico, que también es un tema que hay que discutir, digamos. Hay una ley, está prohibido el cobro, sin embargo es difícil. Esto sucede. Sí, sí, lo cobran, es cobra. real. Sí, es normal, incluso hay médicos que atienden, por ejemplo, en una clínica privada, atienden por IOSPER y en lo privado te cobran la consulta 700, 800 pesos y te dicen que por IOSPER no trabajan. Nicolás, ¿y cómo es el tema en los centros de salud, el tema de la atención, de los turnos, de la espera? Digo, ¿cuál es el mecanismo mediante el cual operan ustedes? Nosotros trabajamos de la siguiente manera. A ver. Básicamente intentamos que sea programar la mayor cantidad de turnos, es decir, que cada centro de salud con su población a cargo tenga el acceso para los controles de los niños, el acceso para las embarazadas, el acceso para las enfermedades crónicas no transmisibles como hipertensión, diabetes, están todas programadas. Y después tenemos la demanda espontánea, digamos. Espontánea, sí. Entonces, tenemos planificados los consultorios externos con el 80%, 70% de programación de turnos, ¿sí? Y el otro porcentaje de atención tiene que ver con la demanda de todos los días. El niño que llega con fiebre, que tuvo fiebre de la noche, que va a ver a su pediatra. La mujer embarazada que tenía el control a la semana siguiente, pero sintió una contracción y quiere controlarse con los obstetra o con el médico ginecólogo. Está bien. Pero está la realidad esta de también tener que ir a las 4 o 5 de la mañana para ver si... No, digamos, en los hospitales. El centro de salud concurre gente a las 4 o 5 de la mañana y va a la guardia, digamos. ¿Sí? No, sí, ¿Ustedes está notaron incremento de gente que tenía obra social y que ahora van al centro de salud o incremento de pacientes por parte de PAMI? Tenemos muchos pacientes PAMI, muchos pacientes, y siempre lo hemos tenido, digamos. Es más, PAMI es la obra social que más, el centro de salud más factura, digamos. Claro. Y por supuesto la obra social que más le debe, además. Qué pena tener que decirlo así, ¿no? Con la que más atendemos es con PAMI y la que más nos debe, porque es un contrasentido. Teníamos una deuda del año 2015 y nos liquidó un pedacito a principio de este año y estamos a la espera que nos liquide todo lo demás, digamos. A ver, un minuto, porque tenemos muchos mensajes en espera de ustedes del otro lado. Andrea. Nos dice Ana, soy diabética del tipo 2. Hace 4 días quise comprar metformina y me dijeron en 2 farmacias de Colonia Avellaneda que no había stock porque son importadas y están muy caras. ¿Qué hago? ¿Me medico? ¿Me muero?
Estoy en el centro, me atiendo siempre en el Centro de Salud Carrillo y la verdad que veo que hay mucha más gente que antes. Los otros días, por ejemplo, fui con mi nena, 40 grados de fiebre y tuve que esperar más de 2 horas. ¿Por qué pasa esto? ¿Es por la crisis? Nos pregunta María Angélica. Estoy viendo el programa y espero que los gobernantes lo estén viendo, vean esta realidad y traten de hacer algo para mejorar porque esta crisis parece no tener fin. Tengo artrosis, soy alérgica y me pasa que muchas obras sociales no trabajan con los especialistas en este rubro y además tengo que pensar en el costo de los medicamentos. La verdad que no sabemos qué hacer. Pregunto, ¿por qué no van a ver cómo se trabaja en la guardia del Hospital San Martín? Hay muchas necesidades y creo que esto no es solo de este gobierno. Hola, hay algo muy interesante para destacar en la ciudad y es el Hospital de la Baxada o del Bicentenario como le llaman. Mi pregunta es, ¿por qué no funciona a pleno y hay allí también internación? Podría servir y mucho. Soy Julián. A ver, en el Hospital de la Baxada actualmente hay consultorios. No hay internación, tal cual, lo dice el televidente. El hospital está, digamos, se avanzó mucho, igual que hay que recordar que son obras que impulsó PAMI a nivel nacional, Gualeguaychú, Hospital del Centenario, que también está por la mitad, y el de la Bajada acá en Paraná. Lo que pasa es que, bueno, para que comience a funcionar al pleno le falta un 5%, que es una inversión relativamente importante, pero creo que el gran problema... Una inversión, estamos hablando de provincia, de nación... De PAMI, de Nación. De Nación. El convenio era que lo pagaba PAMI. Está bien, pero lo que pasa que... hospitales que ya deberían estar terminados en el 2013, 2012. O sea, que por otro lado es impresionante el Hospital de la Baxada. Es precioso. Es perfecto. La verdad que si funcionase como debería funcionar... Ya se está rompiendo antes de terminarlo. Eso es una realidad. Seba, ¿sí? Un hospital demora 4 años porque es una obra inmensa y tenés que hacer la conciencia porque una vez que la entregaste... no podés desalojar los pacientes. Arranca en el 2012 la construcción. ¿Cómo va a tener que estar lista en 2012 o 2013? ¿Cuál arrancó en el 2012 la construcción? ¿Están los plazos vencidos, Mariano? El gobierno anterior... Sí, perfecto. Están los plazos vencidos, pero desde 2015 no se avanzó más y falta un 5% desde el 2015. Y porque ahí está la especulación hace 3 años que falta un 5% de la obra. La provincia de Entre Ríos se tomó la obra del Hospital de Gualeguaychú con el 88% de avance y no se quería hacer cargo de la obra, pero finalmente lo tuvo que hacer porque la ciudad de Gualeguaychú... El compromiso era que lo hacía PAMI. Falta un 5%. Hace 3 años falta un 5%. No, el problema de los dos hospitales es esto. Se hizo un cálculo, no se respetó, se pasó en el tiempo, ese cálculo se va indexando, favorece la industria del juicio, de la especulación. Los hospitales, el de Gualeguaychú se inauguró, hasta Cristina Kirchner lo inauguró y nunca terminó de funcionar. Y en el caso de Paraná, que también está a mitad de camino, pero que funciona una parte falta. Pero el problema es mucho más complejo que el 5%. Está todo porque el para que equipamiento funcione médico el Hospital de la Bajada, camas, se crea todo. una sociedad del Estado, que es la provincia. Y esa sociedad del Estado, que integró el exgobernador Uribarri, tiene la responsabilidad de esa administración. ¿Cuál es el gran problema para que este hospital empiece a funcionar? Hay que nombrar al menos 700 personas. Porque no alcanza... La responsabilidad del PAMI es terminar la obra civil. Lo que pasa falta es que no 5%. debería... Es cierto que eso es un problema, no tiene que ver pero con hay que eso. terminar el 5% y después vemos. Pero es que no tiene que ver con eso. El problema ahora es cómo lo hace funcionar cuando no se hizo la previsión, cuando no se acordó cuál era el número en cuanto a recursos humanos que se iba a necesitar para el funcionamiento. Lo mismo pasa en Gualeguaychú. En Gualeguaychú la gente dice, tenemos un hospital hermoso, es enorme, pero adentro no lo podemos llenar porque no hay plata para contratar la cantidad de profesionales para que trabajen. Es parecido al tema de las cunitas, con la excusa de que se habían robado todo, había corrupción, Mariano, sobreprecio. Salió la Sociedad Argentina de Pediatría diciendo, por favor, entréguenlas, que salva vidas. Y con la excusa de la corrupción y la falta de no sé qué, no y el sobreprecio el plan no lo entregan. Que no terminaron, es parte de una campaña política. Termínenlo. El cunita no lo entregan, no lo reemplazan. Evidentemente no se trata solo de terminarlo, están sino muriendo bebés porque no entregan las cunitas. Ahora debería ser, pero está bien, pero me parece que es importante tener en funcionamiento un hospital como el que se construyó. Hay que ser más allá de lo que... No podemos decir, decir que los bebés se mueren porque no tienen una cunita. Mariano, hay que ser serios. Conmigo no. Sociedad Argentina de Pediatría.
pidió que por favor, porque está demostrado a nivel internacional, UNICEF pidió que se continúe el plan Cunita. No, el tema del hospital es bastante grave. ¿Por qué? Porque se fue de los tiempos. Se salió totalmente de la previsión del cálculo del presupuesto. Tenemos dos cáscaras enormes, dos estructuras edilicias enormes. Que sería una pena que se vengan abajo, sería una gran porque además pena. después tampoco va a haber presupuesto para remontarlo. Bordet mañana va a Gualeguaychú, se espera a ver si hay algún anuncio sobre el tema. Sí. Y en Entre Ríos, ¿quién está? Está UPCN y está Carlos Ramos. ¿Quién es Carlos Ramos? El exministro de Salud, de Desarrollo Social de la provincia. Sí, el ministro del hospital. Me parece que hay incluso... Sí, no es un tema de que el PAMI no termina. Hay exfuncionarios, un exministro de Desarrollo Social, me parece que las causas son mucho más grandes que el 5%. Vamos a ponernos al día... Un funcionario que está de un lugar en otro, falta 5% desde el 2015. Gente, pero para no detenernos en esto, en el 5% o no que falta para que funcione, necesitamos... Vamos a interiorizarnos más en este tema de la vaxada, porque la verdad incluso hay muchos de nosotros, yo lo conozco, pero hay mucha gente, me parece que ni siquiera tiene idea de la existencia. La gente que va lo recomienda, que te dan el turno, que te tratan bien, es excelente. La atención, la comodidad, el nivel... Se hace mamografía, se hace todo. La gente que ha ido realmente tiene muy buenas comentarios. Así todo me parece que hay poco conocimiento en general de este hospital. Vamos a interiorizarnos. Sistema de turno eléctrico, sala de espera, cocina funcional. Centellograma, laboratorías cardíacas. Igual que el Centro de Medicina Nuclear en Oro Verde, digamos que ha puesto a Entre Ríos a un nivel increíble, porque es una prestación que antes la provincia no tenía, pero además de la atención a pacientes permite tomar mano de obra local en lo que son las ciencias, bioingeniería y demás disciplinas vinculadas a esto. Sí. Ya vamos a interiorizarnos bien en el tema del Hospital de la Vaxada y vamos a volver sobre este tema. Silvia, ¿realmente preocupa el tema de ustedes? Sí, totalmente. ¿Cuánto puede sostenerse una institución, como en este caso la que presidís, que es San Francisco de Asís, con una deuda de tantos meses? No, por supuesto no quiero que con esto llevar preocupación y que tengas que decir cuándo, si persiste esta situación, tendrían que cerrarla. Pero digo, ¿no? A ver si... Mira, pasa que en este momento nosotros teniendo el 40% de incluir salud, ¿sí? Estamos solucionando los problemas a diario con el resto de las obras sociales, ¿sí? Que también tenemos atrasos, pero bueno, mal que mal lo vamos sacando. Nosotros siempre tuvimos en la institución una reserva de 3 meses, ¿sí? Como para evitar este tipo de problemas. Evidentemente que a partir de octubre del año pasado esto se cayó. O sea que estamos viviendo al día. Silvia, ¿y cómo se compone? Usted dice, el 45% es esto que falta de Nación. ¿Y el resto de la ecuación de ustedes, de los gastos? Nosotros estamos habilitados a través de la Nación. Los aranceles, las obras sociales tienen la obligación de pagar los aranceles que dictamina el Servicio Nacional de Rehabilitación. Entonces, con el resto, nosotros, por ejemplo, OSECAC sería la segunda obra social en importancia, IOSPER, que es de la provincia, y varias otras obras sociales nacionales, ¿no? ¿Y esas otras les pagan al día por lo menos? No, tampoco. O sea, no como el programa, obviamente, no como el programa, pero también lo estamos remando, porque la situación viene complicada para todos, obviamente. ¿Cuánto tiempo? No te puedo hablar de tiempo. Nosotros tratamos en lo posible de... Somos una estructura muy grande. Nosotros tenemos un centro de día, un centro educativo terapéutico. ¿Cuántos empleados trabajan en el centro? Porque tienen la escuela. Te digo en general, o sea, nosotros tenemos 135 empleados que ocupa centro de día, estimulación temprana, pequeño hogar y escuela. Y por escuela tenemos el resto de los empleados con aportes estatales, que llegamos a tener un total de 190 y pico empleados en total. Casi 200 empleados, gente, de una institución. Estamos hablando de San Francisco de Asís, también está Renzo Kumar acá, que es de Apana. Es decir, no es... Lo que pasa que, que con la discapacidad que nosotros trabajamos, prácticamente es 1 a 1. 1 a 1. Nuestros grupos son, como mucho, 5 chicos y un orientador y un auxiliar.
Claro. ¿Sí? Claro. Entonces, eso hace de que obviamente se sobredimensione la necesidad que tenemos, tanto de personal, como de transporte, como de medicación, como de alimento. O sea, es... ¿Hasta ahora están pudiendo cumplir con las obligaciones de los salarios y demás? Gracias a Dios, sí. Sí. Pero nuestro mayor aporte es el del programa Incluir Salud. Sí. Ese es el grave ¿Cómo piensan problema. afrontar fin de año, no? Que siempre es un momento especial, digo, por los aportes extras que hay que hacer. Nosotros siempre los medios decimos aguinaldos. que San Francisco nunca nos abandona. Lo tenemos muy agotado, por ahí lo dejamos un ratito y nos pasamos a otro, pero en realidad, gracias a Dios, hemos podido de a poquito seguir luchando. Sí. Silvia, alguna ONG, algún tipo de ayuda externa, ¿no será posible? Llegado el caso. Todo es posible, sí, pero es muy difícil. El tema de discapacidad, y valga lo que voy a decir, es importante cuando están empezando las elecciones, ¿sí? O sea, cuando empieza todo el movimiento, el rum de las elecciones, la discapacidad es un aporte sumamente importante. Exactamente. Que en breve... Exactamente. No, Mientras tanto, la discapacidad desaparece. Entonces, es muy difícil. Y sobre todo con el tipo de discapacidad nosotros trabajamos con severos y profundos. Que se necesita material, se necesita material humano, elementos, medicamentos especiales, o sea, toda una temática que bueno. Además, ¿sabes? Me imagino, Silvia, debe ser muy angustiante levantar la voz y no sentir que nadie te está escuchando en realidad, ¿no? Además, en un momento donde se habla tanto de inclusión desde el punto de vista de género, desde otros lugares, y como que con la discapacidad nos cuesta el doble. No, me imagino lo que debe ser en casos tan severos. Discapacidad severa, muy claro, severa, sí. Cuando en realidad ni en las rampas todavía están en toda la ciudad, ni otras herramientas que necesitamos como para hablar de una inclusión en términos reales, ¿no? Para cualquier tipo, incluso para las discapacidades que tiene uno como peatón, para respetar el semáforo, para respetar el espacio del otro. Esto va lo más triste de todo es que a raíz de una modificación de alrededor de 1 año y medio atrás, este tipo de cuestiones fueron concentradas, sacadas de su ámbito donde se desarrollaban e integradas en algo que se llama Agencia Nacional de Discapacidad, dependiendo directamente, o sea, es el único organismo que depende de vicepresidencia de la Nación. Claro. Yo quiero, perdón, no es ningún golpe bajo ni nada por el estilo, pero la vicepresidenta de la Nación tiene una discapacidad. Claro, ¿no? Vamos precisamente, debería el tener político de dárselo a... No, está clarísimo. Lamentablemente la discapacidad no está en la agenda de nadie. Eso es una realidad. Aparte, el mismo hecho. Nosotros ahora estamos reclamando puntualmente por la falta de pagos del programa Incluir Salud. Pero si nos ponemos a ahondar un poquito más, supuestamente los pasajes de colectivo para las personas con discapacidad están garantizados. Pero ¿qué está garantizado? Y lo digo porque yo lo vivo con mi hermano. Cuando hemos querido viajar, tenemos que pedir en los transportes al IPRODI o lo que fuera. Si está el cupo. Si está el cupo, exacto. En algunos casos le dan un cupo para viajar en un colectivo a un horario y yo que lo puedo pagar, tengo que viajar en otro. O sea, eso es una locura. Por otro lado, también el tema de la SUBE, cómo ha afectado también a las personas con discapacidad que tienen que renovar anualmente su certificado de discapacidad para poder obtenerla. Claro, claro. Es un tema importantísimo, ya vamos a volver a tocarlo. Lamentablemente no tenemos más tiempo, estamos con segundos nada más. ¿Tenemos tiempo para algunos mensajes o no? Creo que no, ¿no? Tenemos, Lalo, tenemos varios mensajes que hablan en este caso de don José, que dice: a mí me dijo un doctor que cierta droguería le ponían dinero para difamar a los genéricos. ¿No será eso lo que le pasó a Amelia? Gracias por el espacio otorgado para hacer visible la falta de reconocimiento de los derechos adquiridos por las personas con discapacidad. Conozco el Centro San Francisco de Asís y es loable lo que hacen. Hace más de 1 año mi marido está en lista de espera para recibir una cirugía. Sí, más de 1 año. No pasa hasta ahora nada, vamos todos los días a averiguar y no hay novedades en el San Martín. No sé si esto va a empeorar con esta crisis. Hola, pregunto, ¿qué pasa en el Hospital San Martín que atienden a todos, a los que tienen obra social y a los que no?
deberían priorizar a los que no tenemos nada, nos dice Agustín. Hola, qué bueno que se acuerden de quienes tenemos enfermedades crónicas y tenemos que sufrir la odisea de conseguir el medicamento y luego conseguir el dinero para comprarlo. Esto es un negocio para muchos, nos dice Juan Carlos. Muchas gracias, Andrea. Ya vamos a volver a tocar este tema de la salud. Quédense con Mauricio Antematen, porque hay un último momento en el programa de él, no se lo pierdan. Griselda Bordeira, la secretaria, funcionaria, ¿no? del gobierno implicada en este caso del gobierno, de la relación del gobierno municipal con el narcotráfico, va a hablar en exclusiva y va a brindar detalles que hasta ahora no brindó en el programa que viene a continuación con Mauricio Antematen. Griselda Bordeira rompe el silencio, quédate en la pantalla para escucharla. Muchas gracias a My Sandy Hombres, por el look de hoy, en Urquiza 1062 y por el look de todos los días. Muchísimas gracias. Gracias, Amelia, por haber venido. No, por favor. Que la salud la siga acompañando, por lo menos hasta ahora, como viene ahora, o mejor. ¿no? Sí. Gracias a todos por haber venido. Juana, muchas gracias. Nicolás también. Renzo y Silvia, vamos a seguir tocando. Cuenten con nosotros para saber cómo va este tema. Realmente no es un tema menor. Gracias a todos por estar del otro lado. Terminó nuestra semana de 3 días a la semana en la pantalla del 11. Quédense con Mauricio Antematen, tema importantísimo. Y nosotros nos vemos el martes que viene a las 21:30 en la pantalla del 11. Gracias.